audiencia de etapa intermedia, se dicta el auto de apertura a juicio, llegan al debate y en el debate ya terminan con la sentencia, ¿no? Muy bien. Vale. Ajá, Gracias. esos pasos son los que tienen que seguir, ¿no? Muy bien. Gracias, mi hermano. Para servirle. ¿Alguien más? ¿Alguien más con dudas? Nix, yo, una pregunta, ¿este expediente igual se le va a entregar de forma física? Exacto. Sí, cuando llegue la presentación del trabajo, estamos en la misma situación como hasta ahora, va a ser igual como entregaron el primer trabajo. Ok, Lick, muchas gracias, muy amable. Para servirle. Bueno, cualquier duda, pues ya saben, nos las van haciendo llegar, ¿no? Hace 8 días abordábamos el tema de los obstáculos a la persecución penal, ¿no? Decíamos, ¿qué son los obstáculos a la persecución penal? Mencionábamos cuáles son esos obstáculos y mencionábamos 3 obstáculos que pueden presentarse, ¿no? La cuestión prejudicial, el antejuicio y las excepciones, ¿no? Decíamos con relación a la cuestión prejudicial, que esa cuestión prejudicial puede haber una cuestión prejudicial que puede ser de carácter penal y otra que puede ser de otra rama, ¿no? O por otras ramas del derecho, como también se le denomina. Cuando hablábamos en relación al antejuicio como segundo obstáculo, mencionábamos qué es el antejuicio, por qué se tramita el antejuicio. Y decíamos también que la tramitación del antejuicio no es un proceso penal, es un trámite administrativo que se tramita o se diligencia antes de iniciar una investigación formal en contra de una persona que goce de ese beneficio de antejuicio, ¿eh? Cuando nos íbamos a platicar en relación a las excepciones, decíamos que hay 3 clases de excepciones, ¿no? La de incompetencia, la de falta de acción y la de extinción de la persecución penal. Y cuando miramos la forma de tramitarse cada uno de esos obstáculos, la cuestión de competencia y las excepciones que se tramitan en la vía de los incidentes. Aquí recordemos lo siguiente, ¿no? Que de esos 3 obstáculos que hay hacia la persecución penal dentro de un proceso, la cuestión prejudicial y las excepciones son las que se tramitan en la vía de los incidentes. El antejuicio es algo aparte, ¿no? Ese no se tramita en esa vía de los incidentes porque es un trámite separado al proceso, es un procedimiento administrativo, hemos dicho, ¿no? Entonces, lo que se tramita en la vía de los incidentes es cuestión prejudicial y las excepciones, ¿no? Decíamos que dentro de las etapas del proceso penal, ¿en qué etapas del proceso pueden tramitarse, ¿no? ¿Quién me dice en qué etapas del proceso se tramitan la cuestión prejudicial y las excepciones? ¿Quién me lo dice? ¿Quién me lo menciona? ¿O no se les quedó hace 8 días? En la etapa preparatoria. Ajá, ¿en dónde más? Gracias, Kelly. ¿En dónde más? ¿Quién más?
Una de las etapas donde se puede tramitar es la etapa preparatoria, ¿verdad? ¿En dónde más puede tramitarse? En la etapa intermedia, donde se puede discutir el momento en que la audiencia puede decidir si el caso va a juicio o no. En la etapa intermedia también, ¿verdad? Aquí recordemos con respecto a esta que en la etapa preparatoria y la etapa intermedia deben presentarse si se promueve cualquiera de esas excepciones o la cuestión prejudicial por escrito ante el juez que controla la investigación. En cualquiera de esas dos etapas, preparatoria e intermedia, de forma escrita ante el juez que controla la investigación. Y en la etapa del juicio, de forma oral. Esa es la forma de tramitarse para cuando alguno de los sujetos procesales está interesado en promover alguno de esos obstáculos. Mencionábamos con respecto que estando nosotros durante la etapa preparatoria, decíamos, durante la etapa preparatoria lo que se hace es recabar los medios de investigación que lleguen a determinar la existencia realmente del hecho que se investiga, la individualización de la persona que está siendo sindicada en la comisión de ese hecho para llegar a determinar durante el resultado de esa investigación si pueden existir elementos suficientes como para sindicar de la comisión de un hecho a una persona o más personas, ¿no? Y de acuerdo a esos medios de investigación, formular la solicitud que corresponda, ¿no? Por eso es que decíamos también hace 8 días, ¿no? Los medios de investigación, dentro de sus características, tienen que son objetiva, que es legal, que es útil, es pertinente y no abundante, y que es donde se puede utilizar el principio de libertad probatoria. Decíamos que ese principio de libertad probatoria debemos de entenderlo como aquella facultad que tienen los sujetos procesales de proponer hacia el fiscal que está investigando cualquier medio de investigación que consideren que es útil, que es pertinente para el objeto o la razón de la investigación. Con relación a los medios de investigación, prácticamente hasta ahí nos quedábamos hace 8 días con relación a esos medios de investigación. Me interesa también que ustedes conozcan que el proceso penal tiene sus etapas donde se van a proponer medios de investigación, ¿no? ¿Cuáles son las formas de incorporar medios de investigación en un proceso penal, ¿no? En la etapa preparatoria, como estamos hablando, en esa etapa preparatoria del proceso penal, el sujeto principal obligado a incorporar, a realizar y buscar cualquier medio de investigación que le pueda ser útil para el proceso que tiene a su cargo es el fiscal, ¿no? Él es el principal obligado a recabar cada uno de los medios de investigación que tiene que realizar en esa etapa preparatoria. Pero esa etapa preparatoria le permite a los sujetos procesales proponer medios de investigación hacia el fiscal que realiza esa investigación, ¿no? Por eso es que el artículo 315 del Código Procesal Penal señala, ¿no? Señala
como facultad de los sujetos procesales de proponer medios de investigación al fiscal para que los pueda realizar, ¿no? Siempre y cuando, pues, esos medios de investigación el fiscal no los tenga dentro de su listado como posibles medios de investigación, ¿no? Y a consecuencia de esa proposición de los medios de investigación, es donde nace o de dónde nace la audiencia de discrepancia, ¿no? ¿Se recuerdan ustedes que ya hemos mencionado qué es una audiencia de discrepancia, ¿no? Entonces, esa audiencia de discrepancia siempre surge o siempre puede nacer a consecuencia de medios de investigación que se proponen en la etapa preparatoria, ¿no? ¿Quién se recuerda de los que están conectados? ¿Qué hemos dicho o a qué se refiere la audiencia de discrepancia? ¿Quién me lo dice? Cuando el estudiante no está de acuerdo con alguna decisión con el fiscal, solicita la audiencia de discrepancia con el juez, si no estoy mal. ¿Cómo así si no estoy mal? Eso es, ¿Qué manda? eso es, le digo que es Bueno. Disculpe. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que necesita el sujeto que propone los medios de investigación al fiscal para poder acudir al juez que controla la investigación y decirle, mire, necesito que me señale día y hora de una audiencia para discutir medios de investigación que se propusieron al fiscal y él no los realizó, ¿no? O él únicamente realizó la mitad de esos medios de investigación que se propusieron y los otros medios no los quiso realizar. ¿Qué es lo que necesita el sujeto que ha propuesto esos medios de investigación para acudir al juez contralor o al juez de garantías, como también se le llama, ¿no? ¿Qué es lo que necesita? Hacer la solicitud. Se le corta la señal. Hacer la solicitud. Ajá, pero antes, cuando formula o hace la solicitud, previamente, ¿qué ha recibido ese sujeto? ¿Qué es lo que necesita? Que digamos que haya solicitado investigación y no se hayan realizado los solicitados. Ajá, pero si nosotros nos vamos al artículo 315 del Código Procesal Penal y nos vamos también al artículo 49 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que es lo que dice, ¿no? Proposición de diligencias, ¿no? El imputado, las personas a quienes se les haya dado intervención en el procedimiento, sus defensores y los mandatarios podrán proponer medios de investigación en cualquier momento del procedimiento preparatorio. El Ministerio Público los llevará a cabo si los considera pertinentes y útiles, debiendo dejar constancia de su opinión contraria a los efectos que ulteriormente corresponda. En caso de negativa, el interesado podrá acudir al juez de paz o de primera instancia respectivo para que valore la necesidad de la práctica del medio de investigación propuesto. Esto es el artículo 315 del Código Procesal Penal, ¿verdad? Si nos vamos al artículo 49 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, proposición de diligencias, ¿no? Todas las partes pueden proponer diligencias en cualquier momento del procedimiento preparatorio,
El Ministerio Público, a través del fiscal a cargo, deberá realizarlas si son pertinentes y útiles. Caso contrario, debe dejar constancia de las razones de su negativa, la que puede ser revocada por el juez de primera instancia en los términos establecidos en la ley. Entonces, ¿qué es lo que hace el fiscal cuando recibe la solicitud o la propuesta de medio de investigación por cualquiera de los sujetos procesales que están interviniendo? Analiza la propuesta de esos medios de investigación que le están haciendo. Él dice, este sí, este no. Y de esos que él dice que no, debe dictar un pequeño auto en donde razona y fundamenta por qué no realiza cada uno de esos actos. Y esos actos que no realiza por medio del el decreto o el auto que él realice dentro del expediente fiscal, debe de notificársele a la parte interesada para que a partir de esa notificación la persona venga y pueda acudir al juez contralor de esa investigación. Entonces, ¿qué es lo que necesita? La notificación del fiscal donde le diga sí o no a esos medios de investigación que él propuso para saber si tiene o puede o no acudir al juez contralor. Hacia eso es donde va con relación a esa propuesta de medio de investigación. Dígame, Joel. Licenciado, muy buenos días, un gusto saludarle. Solo Igualmente. tal vez tengo una duda al respecto acá, por ejemplo, con el creyente adhesivo. El creyente adhesivo tiene que solicitar al inicio de la etapa, pues ser considerado como creyente adhesivo para poder aportar estos medios de investigación, o estoy equivocado en esa parte. El creyente que ya haya sido admitido como tal dentro del proceso, pues a partir de ese momento él puede proponer medio de investigación. Y a partir también de que esté acreditado su actuación dentro del proceso, puede hacer la propuesta de medio de investigación y puede también realizar su solicitud ante el juez de garantías o el juez contralor de la investigación, si es que de esa propuesta surge también alguna negativa del fiscal para no realizar medio de investigación que él propone. Pero recordemos que en relación a los sujetos procesales, decíamos que la solicitud de creyente adhesivo debe de realizarla el fiscal al juez, el creyente al juez, antes de que se formule el acto conclusivo por parte del fiscal. Así lo establece el artículo 118 del Código Procesal Penal, si él quiere ser parte de ese proceso como creyente. Ya a partir de esa admisión de creyente, ya tiene la facultad de poder utilizar lo que establece el artículo 315, Código Procesal Penal, o el artículo 49 de la Ley Orgánica. Gracias, licenciado. En este caso, si yo no solicito previamente ser adherido al proceso o ser certificado, como creyente adhesivo, y no lo hago en su oportuna ocasión, en el proceso, después del proceso, entonces yo ya no puedo presentar o formular medios de investigación. Si no se constituye como creyente en su momento procesal como la ley señala, pues ya definitivamente, aunque haga propuesta de medio de investigación hacia el fiscal podrá hacerlos o no, pero usted en ese caso ya tampoco podría acudir al juez porque es su momento procesal para ser admitido como sujeto procesal y posiblemente si ya están fuera de la etapa preparatoria, ya no se pueden ofrecer o proponer medios de investigación. Recordemos que la ley en el sentido general faculta a los sujetos procesales
poder proponer medios de investigación durante la etapa preparatoria, ¿no? No en cualquier etapa, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué durante la etapa preparatoria? Porque es en esa etapa donde se recaban todos los medios de investigación y de acuerdo a esos medios de investigación, el fiscal tiene que tomar una decisión al agotar esos medios de investigación. Recordemos que hay procesos penales que se inician con investigación previa, que allí posiblemente va a tener menos problema el fiscal para investigar porque tiene más tiempo que cuando ya se dicta un auto de procesamiento, porque dictado un auto de procesamiento viene el plazo fijado al fiscal para que agote esa investigación, ¿no? Entonces, ojo con esto, que los sujetos procesales, por eso decimos, ¿no?, cuáles son las formas de incorporar o proponer medios de investigación en un proceso penal, ¿no? En la etapa preparatoria, los sujetos procesales pueden proponerla e inclusive llegar a la audiencia de discrepancia si no están de acuerdo con la forma en que el fiscal resolvió su petición o solicitud de realizar medios de investigación. A consecuencia de la audiencia de discrepancia, puede surgir una orden de juez hacia el fiscal para realizar esos medios de investigación, ¿no? También a consecuencia de la audiencia de discrepancia puede surgir la solicitud del juez contralor de garantías hacia el jefe del fiscal que tenga a cargo la investigación de cambiar al fiscal que tiene a cargo esa investigación, ¿no? Si el juez de garantías, al conocer una audiencia de discrepancia, pues, se da cuenta de que el fiscal no es objetivo, que el fiscal no se dedica a la investigación como debe ser en ese proceso, puede solicitarle al jefe de esta persona el nombramiento de otro fiscal para que continúe con esa investigación. Eso es con relación a la etapa preparatoria y donde surge esa audiencia. Ahora vamos a otro momento donde se ofrecen medios de investigación. Lo único que esto ya no son para que se tomen en cuenta con relación al acto conclusivo que el fiscal pueda realizar, sino son medios de investigación que se proponen para que se tengan en cuenta en la audiencia de juicio o de debate, ¿no? Ofrecimiento de prueba después de admitido el acto conclusivo, ¿no? Ya dijimos que todos los sujetos procesales pueden o tienen la facultad de proponer medios de investigación durante la etapa preparatoria. A consecuencia de la finalización de esa etapa preparatoria viene la formulación de actos conclusivos. Dentro de esa formulación de actos conclusivos está la acusación por el procedimiento ordinario. Esa acusación, mediante el procedimiento ordinario, se discute en la audiencia de etapa intermedia. Si en esa audiencia de etapa intermedia el juez admite la acusación con algún cambio o sin ningún cambio a cómo se formuló ese acto conclusivo, como consecuencia él va a dictar o va a emitir el auto de apertura a juicio. Cuando se emite el auto de apertura a juicio, a los 3 días, señala la ley, debe de convocarse a los sujetos procesales para que comparezcan a ofrecer medios de investigación a tomarse en cuenta en la audiencia de debate o juicio oral. Miren ustedes, el artículo 343 señala, ¿no?,
lo siguiente. Artículo 343, bueno, dice, al tercer día de declarar la apertura a juicio, se llevará a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba ante el juez de primera instancia que controla la investigación. Para el efecto, se le concederá la palabra a la parte acusadora para que proponga sus medios de prueba, individualizando cada uno con indicación del nombre del testigo o perito y documento de identidad y señalando los hechos sobre los cuales serán examinados en el debate. En caso de otros medios de prueba, se identificarán adecuadamente indicando la forma de diligenciamiento, el hecho o circunstancia que se pretenda probar. Ofrecida la prueba, se le concederá la palabra a la defensa y demás sujetos procesales para que se manifiesten al respecto. De igual forma, se procederá para el ofrecimiento de prueba de los otros sujetos procesales. El juez resolverá inmediatamente y admitirá la prueba que sea pertinente y rechazará la que fuera abundante, innecesaria, impertinente o ilegal. Debemos de tomar en cuenta que en esta audiencia de ofrecimiento de medios de investigación o de medios de prueba que se realiza después de emitido el auto de apertura a juicio, ya no son nuevos medios de investigación a los ya realizados en la etapa preparatoria. Acá se van a ofrecer medios de investigación o medios de prueba, pero de los que se realizaron en la etapa preparatoria, porque esos son los que pueden ser útiles, pueden ser necesarios, pueden ser pertinentes en la etapa de juicio, donde el juez que conozca en la etapa de juicio o en el debate ya los analizará cada uno de ellos, los valorará y luego de esa valoración e incorporación de esos medios de investigación ya se convierten efectivamente en medios de prueba, ¿no? Porque ya fueron analizados, valorados y de acuerdo a ello el juez tomará una decisión, ¿no? Ese es el segundo momento donde se ofrecen medios de investigación, pero repito, no son distintos a los que ya se conocieron en la etapa preparatoria. Son los que se van considerando necesarios llevarlos hasta la etapa del juicio porque el fiscal considera que con esos medios de investigación que él va a llevar a la etapa del juicio, él va a probar posiblemente cómo la persona intervino, en qué lugar lo hizo, cómo lo hizo y quién es esa persona. Entonces, para eso Edwin, y como el defensor y como el creyente ya conocen los medios de investigación que se desarrollaron en la etapa preparatoria y los que sirvieron para la formulación del acto conclusivo, ellos pueden proponer medios de investigación que son distintos al fiscal, pero que siempre sean parte de esa etapa preparatoria de ese proceso penal. Ese prácticamente sería el segundo momento donde los sujetos procesales ofrecen medios de investigación en la etapa del proceso penal. Hay una tercera etapa, por llamarle así, durante un proceso penal donde se ofrecen medios de prueba, ¿no? Medios de investigación. Y es directamente en la etapa de juicio, ¿no? En la etapa del juicio, el artículo 381 del
Código Procesal Penal menciona, si ustedes siguen la lectura, por favor, dicen nuevas pruebas. Eso ya es durante el desarrollo de la etapa del juicio, ¿verdad? Y dice, el tribunal podrá ordenar aún de oficio la recepción de nuevos medios de prueba si en el curso del debate resultaren indispensables o manifiestamente útiles, ¿ves? Para esclarecer la verdad. En este caso, la audiencia será suspendida a petición de alguno de las partes en un plazo o por un plazo no mayor de 5 días. También podrá citar a los peritos si sus dictámenes resultaren insuficientes. Las operaciones periciales necesarias serán practicadas en la misma audiencia cuando fuere posible. ¿Qué pasa cuando, estando durante la etapa del debate o la etapa del juicio de un proceso penal, se llega a incorporar todos los medios de investigación que se propusieron por los sujetos procesales en el segundo momento, ¿no? El juez que está dirigiendo ese debate o ese juicio puede indicarle a los sujetos procesales, ¿no? Se ha finalizado con la incorporación de los medios de prueba que fueron ofrecidos. Yo les pregunto a ustedes si hay nuevos medios de prueba que ofrecer. Le preguntan al fiscal, le preguntan al querellante y le preguntan al defensor. Si alguno de esos sujetos procesales tiene nuevos medios de prueba que quiera ofrecer, deberá cumplir siempre los requisitos que señala el artículo 343 para ofrecer un medio de prueba. Lo ofrecerá si no se puede. Luego de ofrecido por el sujeto procesal, en la forma que la ley señala el ofrecimiento, viene el juez que tiene a cargo ese debate o ese juicio, va a analizar la propuesta después de haber escuchado a los demás sujetos procesales con relación a esa propuesta y él decidirá si admite como nuevo medio de prueba lo que le están ofreciendo. Si admite como nuevo medio de prueba, ahorita permítame un momentito. Si admite como nuevo medio de prueba y lo tiene en ese momento disponible, si es un medio documental, podrá incorporarlo de forma inmediata. Si en el debate surge un testigo que no se conocía durante la etapa preparatoria y conoce información que pueda servir al debate, viene el juez y es donde puede suspender ese debate hasta por 5 días para darle el tiempo de poder citar a la persona y que pueda comparecer, ¿no? Eso es en esa forma es como se incorporan medios de investigación a un proceso, llamándole como un tercer momento, ¿no? Un tercer momento. Y siempre se debe de tener presente que en la etapa de juicio, esos nuevos medios de investigación que se proponen, en ese caso existen 2 criterios. Uno, que esos nuevos medios de investigación deben de ser desconocidos para los sujetos procesales que están interviniendo, que no se conocieron durante la etapa preparatoria, nunca se supo de ellos, y que surge a consecuencia de la prueba que se desarrolla durante el juicio. Hay otro criterio para algunas de las personas que consideran de que puede ser también tomado como nuevo medio de prueba aquel que se conoció durante la etapa preparatoria, pero se consideró no era relevante su ofrecimiento para la etapa del juicio. Esos son los 3 momentos donde los sujetos procesales pueden proponer e incorporar medios de investigación al proceso penal. Dígame, Joel.
Licenciado, perdón, es que fíjese que no sé si tal vez es mi dispositivo, pero no se ve que esté presentando, licenciado, y tampoco su persona se ve en la videollamada. Muchas gracias. Bueno, no se preocupe. Dice Belic. Sí, pueden escuchar y mirar la... Entonces, este es su dispositivo, Joel. Gracias, licenciado. No se preocupe. ¿Comprenden esta parte de acá con relación a la forma de incorporación o proponer medios de investigación al proceso penal? Pregunto, ¿lo entienden? ¿Lo comprenden? ¿Karen? Sí, licenciado. ¿Sí lo entienden? Sí, solo con una duda. Dígame. Estos medios de ya cuando estamos en el debate oral y público, estos se presentan inmediatamente después de que se da la declaración del acusado, ¿es correcto? No. Ajá. Estando en la etapa de juicio, en la etapa de un debate oral y público en contra de una persona, el debate o el juicio se inicia en la forma que establece el Código Procesal Penal. Se llega el día y la hora de inicio de ese debate, se hace la verificación por parte del juez o tribunal de los sujetos procesales que están presentes, se declara abierto el debate con los sujetos procesales que permanecen permanentemente en la audiencia y se entra, después de declarar abierto el debate, a iniciarse con los alegatos de apertura. Se inicia con los alegatos de apertura, se continúa con los incidentes, con la declaración de la persona acusada ya en ese momento, los interrogatorios para esa persona acusada y la incorporación de medios de investigación, testigos, peritos y prueba documental. Habiendo concluido con la incorporación de la prueba ofrecida, para esa etapa de juicio es donde viene y el juez les indica, ¿verdad?, que se agotó o se terminó de incorporar los medios de prueba que fueron ofrecidos por los sujetos procesales, por lo que llega el momento de establecer si hay prueba nueva o no que los sujetos procesales quieran ofrecer, ¿no? Si hay nuevos testigos, lo individualiza de acuerdo a la ley, nombre completo, documento personal, lugar donde va a ser citado y sobre qué hechos va a declarar, ¿no? Y así con relación a los documentos también, ¿no?, individualizándolos de acuerdo a la ley. Ya es donde el juez después entra a analizar y le decide a usted o le dice a usted si lo admite o no, ¿no? De igual manera pueden hacerlo los demás sujetos procesales, ¿no? Pero de esa forma es, ¿no? Sí, esa era mi duda, si inmediatamente después de haberse hecho la declaración del acusado, o sea, digamos, con la secuencia de los pasos, justo como usted lo explicó, pero sí, despuésito de la declaración del acusado y el interrogatorio ya venía la incorporación de los medios de prueba. Ajá, pero esos medios de investigación que se incorporan después de la declaración del acusado son los medios de prueba que se admitieron cuando se ofrecieron ante el juez contralor de garantías, ¿no? No son los nuevos, ¿no? Son los que ya vienen admitidos para tenerse en cuenta en la etapa de juicio, ¿no? Sí, claro, porque ahí no se puede presentar nada que no se haya incorporado antes. Que no se haya ofrecido, ¿no? No se ha ofrecido y admitido antes, ¿no? Ahí se hace como la clasificación, ¿verdad, Lick? De las pruebas materiales, las documentales y las periciales. Exacto, en ese orden: testigos, peritos, prueba documental y evidencias materiales, ¿no? Gracias, Lick, muy amable. ¿Comprenden esa parte o tienen alguna duda? ¿No hay dudas? No, Lick, muchas gracias. Bueno, el Código Procesal Penal establece
algunos de los medios de investigación principales que se conocen o que normalmente se incorporan al proceso penal, ¿no? Y los que nosotros podemos verificar que aparecen dentro del contenido del Código Procesal Penal, aparecen las declaraciones testimoniales, ¿no? Nosotros ya sabemos que de acuerdo a la ley, con relación a los medios de investigación principales, en relación a la prueba testimonial, toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un hecho, pues, si es requerido, tiene la obligación de comparecer para informar lo que le pueda constar con relación a ese hecho que se está investigando, ¿no? Entonces, la ley señala que en relación a este medio de investigación, quienes tienen la capacidad para ser testigos, quienes tienen la obligación de comparecer y quienes también no están obligados a declarar en relación a una persona. También la ley establece el poder usar un medio coercitivo para que una persona, cuando ha sido legalmente citada y no comparece, pueda hacerlo, ¿no? E inclusive en la misma etapa del juicio, cuando una persona, testigo o perito, no comparece, estando legalmente notificado y sin justificación alguna no comparece, puede por parte de los sujetos procesales e inclusive el mismo juez ordenar su conducción para que pueda prestar la declaración que le pueda corresponder, ¿no? Dentro del proceso penal e inclusive durante la etapa preparatoria del proceso penal, también aparece como parte de medios de investigación buscando establecer la verdad, la figura del careo, ¿no? Y el careo dentro del proceso penal, el mismo artículo 251 les establece, ¿no?, que cuando dos personas durante el desarrollo de un proceso penal hayan declarado de forma distinta, cuando lo que se pretende establecer es un hecho nada más, existe la posibilidad de que pueda efectuarse el careo o el enfrentamiento de esas personas que han declarado de forma distinta. Y por eso es que el artículo 250 establece lo siguiente, ¿no? El careo podrá ordenarse entre dos o más personas que hayan declarado en el proceso cuando sus declaraciones discrepen sobre el hecho o circunstancia de importancia. Estamos en investigación, estamos dentro del desarrollo de un juicio oral donde ocurrió la comisión de un hecho delictivo, ¿no? Llegan dos personas a declarar sobre eso y las declaraciones de esas personas son contradictorias, ¿no? Son contradictorias en relación a la forma en que pasó, la forma en que sucedió. Pueden haber muchas formas para que sean contradictorias. Y en relación, estando en un debate oral y público, se puede llegar hasta el momento de ofrecer ese careo o ese enfrentamiento de los sujetos procesales que declararon de forma distinta como un ofrecimiento de prueba nueva. Y el objetivo del careo va a ser establecer quién de las personas durante el juicio dice la verdad, ¿no? Y si se llega a establecer que una de las personas mintió en el desarrollo de su declaración en ese juicio, al final de la sentencia o al momento de la emisión de la sentencia, viene la posible certificación de iniciarle proceso a esa persona por perjurio o falso testimonio, ¿eh? Ese en relación al careo que puede pasar en la etapa de juicio, ¿eh? En la etapa de investigación también puede pasar que tendría que realizar el fiscal a cargo de la investigación, donde busca establecer quién de los defectos dice la verdad.
Eso en cuanto al careo. También existe dentro del Código Procesal Penal los medios de investigación periciales, distintos medios de investigación pericial, cuando de acuerdo a la ley, el artículo 225 dentro del proceso penal se busca establecer por medios periciales una ciencia técnica o arte como lo establece el artículo 225, la utilización de peritos especiales. Normalmente uno mira en el desarrollo de una investigación penal peritos en balísticas, peritos en biología, químicos, los grafotécnicos, los que realizan la prueba del luminol y los que examinan a un cuerpo de una persona que ya falleció, la necropsia. Cada uno de estos medios de investigación pericial busca establecer sus extremos especiales y será válido por medio de sus dictámenes cuando él llegue a concluir qué fue lo que pasó. ¿Qué fue? Es el regularmente uno mira en los dictámenes periciales qué fue lo que se le resultó a él como perito. ¿De qué forma organizó la agencia pericial y por qué llega a conclusiones y recomendaciones? Y ahí es donde nosotros, como personas, si son fiscales, son defensores o son querellantes, pueden establecer si el peritaje o el dictamen se emitió por parte de una persona que sea especial, que conozca el arte, conozca la rama y puede llegar a establecer si realmente puede ser útil al momento de emitir una sentencia en el proceso penal. Y por eso es que el artículo 225 dice lo siguiente: el Ministerio Público o el Tribunal podrá ordenar peritación a pedido de parte o de oficio cuando para obtener, valorar o explicar un elemento de prueba fuera necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio. Y aquí es donde nace y desde el interrogatorio inicial contra de un perito es establecer cuál es su profesión. ¿Qué experiencia tiene con esa profesión? ¿Desde cuánto tiempo lo desempeñan? Para llegar a establecer la identidad de una persona como perito. De que alguien había levantado por ahí la mano. Sí, porque mire, la verdad es que, bueno, tengo una duda con respecto a Guatemala, y todo eso solo lo realiza el INACIF, o se puede también, por ejemplo, apoyar a los peritos de forma privada. Siempre he tenido esa duda que he visto que si no es el INACIF no aceptan esos estudios periciales, por así decirlo. Exacto. De acuerdo a la ley, la institución autorizada para intervenir en los procesos penales para explicar los dictámenes periciales necesiten es el INACIF. Independientemente a que si usted como interesado, creyente, o usted como abogado del procesado pueda proponer una persona que pueda también realizar su pericia y llegar a establecer si los dos pueden coincidir o no con relación a ese examen. Inclusive también por eso dentro del proceso penal se permite la intervención de algunas personas que se le denomina como consultores técnicos. Esas personas que actúan como consultores técnicos regularmente son personas que tienen preparación en alguna pericia que se necesita conocer en el proceso penal.
Para eso le dice también a la persona que se auxilia como consultor técnico, decir, bueno, mira, lo que dice esa persona es cierto, ¿no? Si no está él, también como consultor técnico lo puede reflejar en cuanto a preguntas en relación a esa situación. Pero eso es lo que pasa. La ley establece que sea personal de INACIF los autorizados para acompañar y intervenir en el proceso penal. Ok, sí, solo eso es porque, bueno, tuve el caso de un familiar donde le estafaron y el perito privado, por así decirlo, determinó que las firmas eran falsas y presentó su estudio, ¿verdad? Obviamente también el presentó su estudio. Al final del día, el juez se decantó por el dictamen de los peritos de la INACIF. Entonces ahí es donde se me lo pregunta, ¿qué tanto peso eso tiene el ver un privado? Por decir, bueno, mira, saquemos la parte que hicimos el estudio de forma privada, siempre va a traer la palabra de la INACIF. Y resultaron distintos los dictámenes en relación a ellos. Sí. O sea, sí, el privado, el perito privado determinó que las firmas en el cheque eran falsas. Y el licenciado que no, que sí era correcto, ¿verdad? Entonces el juez de ese por el licenciado, ¿verdad? Entonces, esa es mi pregunta, o sea, ¿qué tanta peso tiene el licenciado versus el privado? Como para decir, bueno, sí, vamos a contactar los servicios de un investigador privado, especializados en X o Y materia, si al final del día no son las activas, ¿verdad? Sí, por eso le digo, mi ejemplo, la ley orgánica del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, ellos son los autorizados para la intervención o participación de los exámenes que se necesitan. Yo no sé en qué momento llegaron con relación a esos dictámenes, porque inclusive bien pudo haber avanzado hasta los recursos de relación buscando que intervinieran las dos personas y llegaran a la etapa de juicio. No sé si en la etapa del juicio es donde se resolvió de esa manera, ¿no? Y si después también tengo entendido y lo llevaron a casación, ¿es eso? Y no lo han resuelto todavía, ¿verdad? Entonces, no. Que me quedo. Entonces, sí fue en la etapa del juicio donde posiblemente por situaciones que deben revisar frente a la misma sentencia, el juez decidió tomar en cuenta el dictamen de INACIF. Si usted me indica casación, la casación solamente es contra sentencias de segunda instancia. Listo, gracias. Bien. No. ¿Alguien más? Yo Dígame. Mire, lo que pasa con el INACIF también es de que gente particular y pueda hacer peritajes no va a poder invertir en el equipo pues sofisticado, mucho más caro. Eso con esos equipos no lo van a hacer los particulares. Entonces eso influye, ¿verdad?, en el resultado. Sí, por eso le digo que posiblemente se haya llegado hasta una etapa del juicio donde de acuerdo a la explicación que cada uno de los peritos dio para elaborar y concluir en relación a un dictamen puedan llegar a demostrar a un juez cuál de los dos le convence más. Si el perito particular pues lo tiene una experiencia de los aparatos o instrumentos que lo realizan no son suficientemente actualizados, posiblemente a eso termina influyendo en el juez para creo más en el INACIF, porque me indican de forma más congruente, más convincente como lo hicieron y lo que me convinieron. Puede hacer, ¿verdad? ¿Alguna consulta o comentario más en relación a eso? Dígame, Dice pues más autos, es decir, es un comunitario relacionado con esto que vamos
abordando en el sentido de los peritos o de las personas profesionales en cierta materia, digamos, muchas veces tal vez lo confundimos en el sentido de tal vez tomar en cuenta dentro del mismo proceso, ¿verdad? Pero yo conozco, digamos, abogados que han, digamos, contratado la parte de personas expertas en cierta materia y por decirle algo, tal vez algún bombero, por decirle algo, entonces no presentan tal vez el dictamen de un bombero, sino que estudian de cierta manera el caso para poder presentar algún tipo de prueba, el abogado en este caso, ¿verdad? Y no, o sea, buscan ese auxilio para poder argumentar y poder presentar de cierta manera una buena prueba, ¿verdad? Y no tal vez hacer ver el tema de que, sí, lo hizo un perito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el abogado muy bien sabe de que legalmente únicamente tienen validez los exámenes técnicos del Instituto de Ciencias Forenses, ¿verdad? Entonces, únicamente como comentario lo quería hacer, de que uno como abogado realmente puede hacer el uso de peritos privados, como decía el compañero, pero no presentar ese o hacerlo ver de esa manera, pues. Entonces esa parte la quería pues comentar. Usted me dirá pues si estoy también en lo correcto y si estos abogados pues también lo hacen de cierta manera bien, ¿verdad? Sí, Gracias, Luis. no se preocupe, muchas gracias. Pues la verdad es que sí, ¿verdad? La verdad que sí. De acuerdo al principio de libertad probatoria, yo le digo, todo abogado que esté auxiliando a una persona dentro de un proceso penal puede tener criterios distintos, pero de acuerdo a esos criterios, aunque sean distintos de investigación, él está sujeto al fiscal, está sujeto a INACIP para cuando sea necesario practicar alguna pericia o un dictamen especial, ¿verdad? Y quiero volverles a recordar la figura del consultor técnico, ¿no? Miren ustedes, el artículo 141 del Código Procesal Penal, cuando se refiere a los consultores técnicos, ¿qué es lo que dice, ¿no? Si por las particularidades del caso, alguna de las partes considera necesario ser asistido por un consultor en una ciencia, arte o técnica, lo propondrá al Ministerio Público o al tribunal, quien decidirá sobre su designación, según las reglas aplicables a los peritos, en lo pertinente, salvo que sea legalmente inhábil conforme a este código. Si a mí como defensor no me permiten contratar un perito especial para realizar determinada pericia, entonces, si no me permiten, porque la ley establece que son los peritos de INACIF los facultados para emitir ese dictamen, yo sí puedo consultar o abocarme o apoyarme con este consultor técnico para cuando sea necesario analizar ese peritaje que hizo el perito de INACIF y llegar a determinar si ese peritaje pues concluye en lo correcto, ¿no? Concluye en lo correcto. Si no concluye en lo correcto, ¿por qué? Bueno, es por eso de que en algunos casos especiales los consultores técnicos terminan también acompañando al defensor durante el trámite de un juicio y cuando ese perito en una materia especial necesita intervenir, es ese consultor técnico quien prácticamente hace las funciones del defensor para formular esas preguntas técnicas o especiales con relación al dictamen, ¿verdad? Entonces, pero sí, ¿verdad? Eso es lo que pasa con relación a alguna pericia en especial que se necesite dentro del proceso penal, ¿verdad? También tenemos como parte de la investigación que se puede realizar dentro del proceso penal, el reconocimiento que se puede hacer
de personas, lugares o cosas, ¿no? De personas, lugares o cosas, ¿no? Esos reconocimientos que se pueden hacer de acuerdo a la ley de personas, lugares o cosas, regularmente se llevan a cabo durante la etapa preparatoria como diligencias en calidad de prueba anticipada, ¿no? Toda diligencia en calidad de prueba anticipada se realiza porque durante la investigación se considera necesario realizarlo de esa manera, porque así se espera hasta realizarse en la etapa del juicio, posiblemente los estados de las personas, lugares o cosas van a desaparecer, ¿no? Por eso es que se desarrolla en este tipo de diligencias en calidad de prueba anticipada, ¿no? El artículo 317 del Código Procesal Penal señala, ¿no?, que requisitos debe de contener una diligencia que se desarrolle en calidad de prueba anticipada. Esa diligencia la termina autorizando el juez de garantías o el juez contralor de una investigación, ¿no? ¿Y por qué lo hace? Porque esas diligencias se consideran como actos definitivos e irreproducibles en la etapa de juicio, ¿no? Si tienen por allá a la mano el artículo 317, por favor, si leemos la primera parte donde dice actos jurisdiccionales, anticipo de prueba. Cuando sea necesario practicar un reconocimiento, reconstrucción, pericia o inspección que por su naturaleza y características deban ser considerados como actos definitivos que no puedan ser reproducidos, o cuando deba de declarar un órgano de prueba que por algún obstáculo difícil de superar, se presume que no podrá hacerlo durante el debate, el Ministerio Público o cualquiera de las partes requerirá al juez que controla la investigación lo realice. La segunda parte de ese artículo dice: el juez practicará el acto si lo considera admisible formalmente, citando a todas las partes, los defensores humanitarios, quienes tendrán derecho a asistir con las facultades previstas respecto de la decisión en el debate. El imputado que estuviere detenido será representado por su defensor, salvo que pidiere intervenir personalmente. Entonces, toda diligencia que se realiza en calidad de prueba anticipada en un proceso penal debe de justificarse, ¿no? Debe de justificarse porque, de acuerdo al principio de oralidad, toda la prueba se debe de incorporar de esa forma oralmente en el debate, ¿no? Y esta es una excepción por esta característica de esa diligencia, ¿no?, cuando son considerados como actos definitivos e irreproducibles en la etapa del juicio, ¿no? Señala la ley que debe de convocarse cuando se ha hecho la solicitud a todos los sujetos procesales, porque esa diligencia se realiza pensando en que va a ser útil en el debate, y en el debate ya no se van a tener ni posiblemente a las personas, los lugares que se deseen tener presente para ese juicio. Entonces, llegado el día y la hora de una diligencia en calidad de prueba anticipada, se convoca a todos los sujetos procesales, el juez que controla la investigación como encargado de esa diligencia, en su orden, da la intervención a los sujetos procesales que estén presentes. Una vez realizada esa diligencia, finalizada en la forma
en que se haya realizado esa declaración o ese documento donde obre esa diligencia en calidad de prueba anticipada, más el CD de la grabación de la diligencia, quedarán en poder del fiscal, ¿no? Porque es el fiscal encargado para que se puedan usar posteriormente. Otra diligencia que se conoce durante la etapa preparatoria del proceso penal es las diligencias de allanamiento, inspección y registro, ¿no? Regularmente esas se dice de que la diligencia de allanamiento, inspección y registro no es un medio de investigación. Es una diligencia a través de la cual se busca recabar medios de investigación, ¿no? Para eso sirve esa diligencia, para buscar evidencias, para buscar indicios sobre un hecho que haya sucedido, ¿no? La ley establece cuál es el procedimiento para desarrollar una diligencia de allanamiento, inspección y registro. Establece cuál es el horario que se puede ingresar a un lugar, cuál es el horario para realizar esa diligencia. También establece la ley cuánto tiempo tiene la diligencia, cuándo ha sido autorizada para poderse efectuar, y también la obligación de la persona encargada de esa diligencia de informar del resultado que se haya obtenido al juez que autorizó esa diligencia. Recordemos que a partir de acá, de una diligencia de esta naturaleza, de un allanamiento, inspección o registro, puede devenir la legalidad de obtención de medios de investigación, ¿no? Si no se justifica cómo se obtuvo algún medio de investigación que aparezca durante un juicio, esa diligencia o ese medio de investigación posiblemente va a ser inútil, ¿no? Porque no se cumplió con la legalidad, cómo se obtuvo, cómo se incorpora a un proceso penal, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta que las diligencias de allanamiento, inspección y registro son medios utilizables para buscar o recabar medios de investigación, ¿no? Así lo establece durante su procedimiento el artículo 187 al 190 del Código Procesal Penal, ¿no? También durante esas diligencias de allanamiento, inspección y registro establecen ciertas excepciones en los cuales no es necesario contar con una autorización judicial para realizar este tipo de diligencia, pero son especiales, ¿no? Como ya mencionaba, hay diligencias que se pueden incorporar dentro del proceso penal como pruebas anticipadas. ¿Y qué es una diligencia de prueba anticipada? Se dice también que una diligencia en calidad de prueba anticipada pues, es un medio de investigación que se realiza por su carácter urgente y que se considera que ya no va a estar existente antes del desarrollo de un juicio oral, ¿no? Y por eso es que cuando se necesita escuchar a personas menores de edad, a personas que están gravemente enfermas o a personas que están amenazadas como consecuencia de una investigación, esas diligencias se realizan en calidad de prueba anticipada, ¿no? Se consideran, de acuerdo a la ley, como actos definitivos e irreproducibles en la etapa del juicio. Cuando
cuando se les pregunte a ustedes cuál es una característica de una diligencia en calidad de prueba anticipada, ¿cuál es esa respuesta? Que se le considera como un acto definitivo e irreproducible en la etapa del juicio. Esa es la característica de esa diligencia. El artículo 317 del Código Procesal Penal es el fundamento para decir esta situación, ¿no? Como dijo Lick, disculpe. ¿Sobre qué? Sobre cuando se nos pregunte, cuando se nos cuestione, ¿qué es lo ¿Cuál es la característica de una diligencia en calidad de prueba anticipada? ¿Cuál es la característica de una diligencia en calidad de prueba anticipada? Que se le considera como un acto definitivo e irreproducible en la etapa del juicio. Esto pensando en que sea una persona menor de edad, que sea una persona gravemente enferma o una persona que esté amenazada por la comisión de un hecho delictivo y a consecuencia de esas amenazas, esta persona tenga que salir del país, ¿no? Esa es por eso se denomina como una característica de esta diligencia en calidad de prueba anticipada. Gracias, Lick. ¿Alguna duda, sacanos? Ya la forma en cómo se desarrolla la diligencia en calidad de prueba anticipada, pues ya se mencionó, se solicitada por cualquiera de los sujetos procesales. Si el juez considera que cumple esas características de esa diligencia y que no tiende a desvirtuar un medio de investigación para desarrollarse en la etapa del juicio, el juez señala día y hora para esa diligencia, ¿no? Llegado a ese día y la hora de esa diligencia, el juez le otorga la palabra al fiscal o a quien haya solicitado la diligencia para que se pueda desarrollar, ¿no? Pudiendo intervenir cada uno de los sujetos procesales que estén legalmente autorizados para intervenir, ¿no? Finalizada esa diligencia en calidad de prueba anticipada, decíamos, queda en poder del fiscal tanto el audio de la diligencia como el documento que se fracciona de esa diligencia para que pueda desarrollarse o utilizarse en la etapa del juicio. Con respecto a las solicitudes de un allanamiento, inspección o registro, durante una investigación, siempre se realiza por el fiscal que está a cargo de una investigación, ¿no? ¿Por qué se realiza por parte de él? Porque la investigación está centralizada en él, ¿no? Él es el que lleva a cargo la carpeta de investigación. Hacia él se proponen los medios de investigación. Entonces, cuando se necesita una diligencia de allanamiento, inspección y registro, siempre va a ser el fiscal a cargo de la diligencia que se realiza y queda documentada en esa carpeta ministerial, ¿no? En esa carpeta ministerial quedan documentados todo el desarrollo de esa diligencia. Esta diligencia se solicita hacia el juez que tenga a cargo el control de esa investigación, ¿no? Él es el que autoriza. En caso de emergencia puede utilizarse pues el juzgado de turno o la diligencia o el que está nombrado para diligencias especiales, pero normalmente lo autoriza el juez que tiene a cargo el control de una investigación, ¿no?
Por supuesto, durante esa solicitud de allanamiento, inspección, registro, el fiscal tendrá que justificarle al juez que va a autorizar esa diligencia, qué investigación tiene, por qué se necesita esa diligencia, qué es lo que se pretende, y si convence al juez contralor con esa solicitud, indicará la forma en que debe de hacerse, el plazo que tiene para realizar la diligencia y la obligación de informarle cuándo va ese resultado, ¿no? ¿Quién de los que están conectados conoce cuánto tiempo tiene de vigencia una autorización para realizar un allanamiento, inspección y registro? ¿Quién sabe? ¿Quién lo sabe? No es de 6 de la mañana, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ese es el horario en que se puede cambiar, ¿no? Pero la que manda... Son 15 días, Lic. Son 15, Lic. ¿Quién dice la verdad? 15 o 20. Yo recuerdo que son 15 días a Dame partir el fundamento. de su autorización. Ajá, dame el fundamento. No lo recuerdo, lo vi en una clase, pero no recuerdo el fundamento. Ajá. No tengo el fundamento en este momento, Lic. Sí. Marco Antonio creo que fue el que dijo que 20, ¿no? Ah, bueno. Sí son 15 días, ¿no? Sí son 15 días para que tiene el fiscal a cargo de la diligencia realizarla, ¿no? Acá dentro del artículo 187 al 190 nos da los parámetros para efectuar esa diligencia, ¿no? Primero nos dice, ¿no? El artículo 187, ¿no? Inspección y registro, ¿no? Cuando fuere necesario inspeccionar lugares, cosas o personas, porque existen motivos suficientes para sospechar que se encontrarán vestigios del delito o se presuma que en determinado lugar se oculta el imputado o alguna persona evadida, se procederá a su registro con autorización judicial, ¿no? ¿Qué es lo que se busca con ese registro, ¿no? Dice, mediante la inspección se comprobará el estado de las personas, lugares y cosas, los rastros y otros elementos materiales que hubieren de utilidad para la averiguación del hecho o la individualización de los partícipes en él, ¿no? Se levantará acta que describirá detalladamente lo acontecido y cuando fuere posible, se recogerán o se conservarán los elementos probatorios útiles. Dice, si el hecho no dejó huellas, no produjo efectos materiales, desaparecieron o fueron alterados, se describirá el estado actual, procurando consignar al anterior el modo, tiempo y causa de su desaparición y alteración, ¿no? Y los medios de prueba de los cuales se obtuvo ese conocimiento. Análogamente, se procederá cuando la persona buscada no se halla en el lugar. El horario para poder realizar esa diligencia la tiene el artículo 189, donde menciona cuál es el horario en que se puede finalizar y hasta las 18 horas, ¿no? De acá de esto, también surge una consulta, ¿no? ¿Qué pasa con una diligencia que se inicia a practicarse a partir de las 6 de la mañana y se llegan las 6 de la tarde y esa diligencia no se ha finalizado, ¿no? ¿Qué se hace, no? Se finaliza, se suspende la diligencia,
se puede continuar o qué se debe de hacer para evitar que haya problemas con esa diligencia que se está realizando. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Se sigue, ¿Por qué? ¿Por qué? porque ya se le dio inicio a la investigación y para que pues no haya interrupción y que no pueda ser manipulado el área que el MP está haciendo su allanamiento. Ajá. ¿Quién más? Muchas gracias. Yo pienso que, perdón, yo considero que sí, como dijo la compañera, tiene que continuar, solamente que habría que novar prácticamente la autorización de juez nuevamente para que continúe, para no estar transgrediendo la ley, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Quién más? Luis Gerardo. ¿Qué más se puede hacer, verdad? Fíjense que Alicia. Licenciado, buenos días. Ay, perdón. Hola, buenos días, ¿cómo le van? Bien, gracias. ¿Usted qué tal? Hoy no ha querido intervenir. No, Ajá. es eso, licenciado. Aquí estoy presente siempre. Bueno, ¿qué piensa usted? ¿Se puede continuar una diligencia de allanamiento, inspección y registro cuando no se ha finalizado y son las 6 de la tarde o las 18 horas? No, para mí que no. Tengo entendido que se retoma al siguiente día. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Esto creo que en algún artículo de la Constitución está, pero no recuerdo. El artículo 23 de la Constitución establece algo relacionado a lo inviolable de la vivienda, ¿no? Pero también nos establece el mismo horario, que las diligencias no pueden realizarse ni antes de las 6 de la mañana ni después de las 18 horas. Acá hay ciertos criterios, ¿no? Ciertos criterios con relación a esta diligencia y son los siguientes. La ley establece cuál es el horario para poderse ingresar, ¿no? Pero establece que no se pueden realizar ese tipo de diligencias ni antes de las 6 de la mañana ni después de las 18 horas. Y algunos consideran que ese horario es con relación al inicio de una diligencia, ¿no? Iniciada una diligencia, si se llegan las 18 horas o las 6 de la tarde, como también se le llama, si no se ha finalizado, no existe ningún problema para continuar esa diligencia y poderse finalizar, pensando en que si se suspende, en algunos casos puede alterarse los lugares y si se continúa el día siguiente, posiblemente ya no se encuentre en el mismo estado, ¿no? Eso pensando en eso. También hay otro criterio en cuanto a decir, ¿no? Si inicié la diligencia en el horario establecido, no hay ningún problema, estoy cumpliendo con la ley, ¿no? Si se llega a las 6 de la tarde y no lo he finalizado, como no existe nada que se pueda alterar para continuar el otro día, puedo suspenderla y continuar el siguiente día después de las 6 de la mañana. Y lo único que puedo hacer es dejar circular el área pendiente de registro para evitar que puedan alterarla si es que fuera el caso, ¿no? Pero existen esos dos criterios que, de acuerdo a la ley, los dos pueden ser correctos, ¿no? Va a depender de la diligencia que estén realizando y del estado mismo de la diligencia, ¿no? De eso va a depender si se continúa o no
aún llegado las 6 de la tarde. Decíamos el plazo que se tiene para agotar esta investigación. Miren ustedes, el artículo 190 dice, y donde 191. Ese artículo 191 establece que la orden tendrá una duración máxima de 15 días, después de los cuales caduca la autorización, salvo casos especiales que ameriten su emisión por tiempo indeterminado que no podrán exceder de 1 año, ¿no? Entonces, el tiempo que se tiene a partir del momento en que un juez autoriza un allanamiento, una inspección o un registro son de 15 días, ¿no? Solo en casos especiales, de acuerdo a la ley, podría ser un tiempo mayor, ¿no? Pero caso contrario, solamente se tienen 15 días. Y aquí tenemos cuál es el procedimiento para solicitar una orden de aprehensión. Cuando se solicita una orden de aprehensión, ¿qué se debiera de tener por parte del fiscal? La orden del juez. Ajá, la orden del juez, ¿verdad? Pero primero estamos con el procedimiento para solicitar una orden de aprehensión. Para solicitar una orden de aprehensión, el fiscal, ¿qué debe de tener? No solamente la orden del juez, debe de tener realizada por lo mínimo lo especial o lo esencial de esa investigación, porque de esa investigación que tenga el fiscal, el juez va a poder justificarle al juez que tenga el control de ese proceso o a quien se convierta en contralor de esa investigación, qué hecho pasó, qué medios de investigación tiene y qué delito pudo haberse cometido con relación a lo que le está solicitando, ¿no? Por eso es que el artículo 257 del Código Procesal Penal señala, ¿verdad? Dice, el 257 en su último párrafo, donde dice, el Ministerio Público podrá solicitar la aprehensión del sindicado al juez o tribunal cuando estime que concurren los requisitos de ley y que resulta necesario su encarcelamiento, en cuyo caso lo podrá a disposición del juez que controla la investigación. El juez podrá ordenar cualquier medida sustitutiva de la privación de libertad o prescindir de ella, caso en el cual liberará al sindicado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el procedimiento que se utiliza para solicitar una orden de aprehensión? La solicita el fiscal a cargo de la investigación, ¿no? ¿Cuál es el momento procesal para poderse realizar esa solicitud de aprehensión? Es que el fiscal haya agotado la investigación o contenga o tenga a su disposición los medios de investigación suficientes para probarle al juez un hecho cometido, para probarle un tipo penal que se transgredió con ese hecho y que tiene los medios de investigación suficientes como para señalar a una persona en la comisión de un hecho delictivo, ¿no? Cumplidos esos requisitos fácticos, jurídicos y de investigación o probatorios, el juez podrá decidir si autoriza o no la aprehensión, ¿no? Es una diligencia unilateral que se realiza ante el juez que controla la investigación, ¿no? Luego vamos
a las solicitudes de autorizaciones judiciales que se realizan por parte del fiscal. Las solicitudes de autorización judicial, cuando se necesite obtener información de instituciones bancarias, de instituciones telefónicas, debe de contarse con una autorización judicial. La ley también señala la obligación de tener una orden de juez que controla la investigación para solicitar ese tipo de informaciones. Cuando uno requiere una información a cualquiera de las instituciones mencionadas, ¿qué es lo que se acompaña? La autorización del juez para que ellos puedan remitir esa información. Es una diligencia unilateral ante el juez contralor de la investigación que autoriza esa diligencia para que el fiscal la pueda realizar. En esa diligencia también el fiscal deberá indicarle al juez qué investigación tiene y por qué necesita requerir ese tipo de información. Caso contrario, no lo autorizará por lo inviolable de ese tipo de información, ¿no? Entonces, hasta allí prácticamente tenemos con los principales medios de investigación que se realizan en la etapa preparatoria del proceso penal. Pregunto hasta acá, dudas o comentarios con relación a lo ya indicado. Licenciado, solo con una pregunta. Aquí en este caso, es en el caso hipotético de que es un ciudadano común, pero en el caso que fuera contra un funcionario, esto debe de irse la solicitud ante otras cortes. ¿A qué se refiere Alicia? O sea, en el caso de que todas estas cuestiones que se va directamente al Ministerio Público, es quien pide la autorización al juez. Ajá, es el Ministerio Público el que está a cargo de la investigación quien realiza la solicitud, ¿no? Correcto. Y en caso que fuera algún funcionario que contara con alguna inmunidad o solicitud de antejuicio, ¿cómo es el proceso? ¿Es igual o...? No, allí es distinto. Allí es distinto porque nosotros no podemos pedir ninguna autorización judicial en contra de una persona que goce de ese privilegio, porque por eso es que vimos los obstáculos a la persecución penal y dentro de esos obstáculos mencionamos que para poder investigar de forma formal a una persona que goza del derecho de antejuicio, primero debemos de realizar el trámite administrativo del antejuicio. Si en ese trámite administrativo de antejuicio se autoriza la investigación porque consideran de que existe probabilidad en la comisión de hechos delictivos, a partir de ese momento ya podemos continuar con lo que tenemos de investigación en contra de esa persona, ¿no? ¿Me comprende? Okay. Sí, licenciado, sí, recuerdo, gracias. Bueno, como les decía, hasta acá tenemos con relación a los principales medios de investigación que se desarrollan en la etapa preparatoria del proceso penal, ¿no? Como primera fase del proceso penal. Como con lo que llevamos hasta el momento, ya podemos iniciar con las presentaciones. Podríamos decir, ¿verdad?, de que ya grupo 1 y 2 de esta sección podían ya presentar su trabajo, su tema el fin de semana que viene, ¿verdad? Pregunto a grupo 1 y 2, ¿ya están preparados para poderlo hacer? Buenos días, licenciado. Grupo 1, estamos en proceso, pero sí, si ya se requiere este fin de semana, pues sí,
Ahora, si usted nos da un poquito más de chance, sería mejor, ¿verdad? Pero ya ese es su criterio. Ustedes son grupo 1, ¿verdad? Sí, así es, grupo ¿verdad? 1. Grupo número 2. Grupo número 2. Buenos días, licenciado. Hola, Sheila, buenos días. ¿Ustedes son del grupo número 2? Sí, así es, licenciado. ¿Su trabajo ya lo tienen terminado? Fíjese, licenciado, que nosotros solo 3 personas hemos estado trabajando, los demás han sido indiferentes a lo que se envió en el grupo, ¿verdad? Entonces se lo hago saber por si los demás no trabajan, pues ya usted está enterado, ¿verdad, licenciado? ¿Quiénes son los 3 que están trabajando? Fíjese de que uno sería Eric Juárez, el otro sería Sergio y mi persona. Bueno, ¿y los demás integrantes del grupo 2 estarán presentes? Porque recuerden lo que se les ha dicho, ¿no? El trabajo es en grupo, el trabajo es en grupo. Entonces, si el trabajo se presenta, pero no trabajaron todos, a esos que no trabajaron, pues hay que reportarlos y su nota pues, no la tendrán, ¿no? Muy bien, licenciado. Y tomemos en cuenta que prácticamente va siendo, como decíamos, si no tenemos presencialidad para hacer el segundo parcial, posiblemente sea este trabajo lo que les cuente a cada uno como segundo, ¿no? Entonces, está bien, licenciado. Gracias. Entonces, para que se traten de coordinar grupo 1 y 2 con relación al trabajo que tienen y que revisen para ver si ya lo pueden presentar, vamos a dejarlo para iniciar con el grupo 1 y 2 dentro de 15 días, ¿no? Muy bien, licenciado. Y ya, Muy bien, licenciado. Gracias. En mi ahí, caso, perdón que la interrupción. ¿Aló? ya a partir de ahí ya seguimos con los grupos, pero sí continuamos el otro fin de semana ya con las formas de terminación de la etapa preparatoria del proceso penal, ¿no? Entonces les encargo, ¿no?, que ya vayan poniéndose pilas con ese trabajo porque ya el momento para irlo presentando ya lo tenemos. Lo dejamos acá el día de hoy. Muchas gracias a todos y que tengan buen fin de semana, ¿no? Muchas gracias, licenciado. Gracias, Lick. Feliz día. Buen día. Gracias, Lick. Descanse. Feliz día, Lick. Descanse. Mucho.